Muy buenos días para todos. La organización Mira USA les da una cordial bienvenida a esta cita de todos los sábados de septiembre a las 11 de la mañana, hora del este, nuestro seminario virtual sobre finanzas personales. Estamos en el mes de las finanzas, así que los invitamos a que participen de este tercer taller, porque este hace parte de 4 módulos de educación financiera, y el día de hoy nuestro panelista va a estar hablando sobre todo lo que tiene que ver con los seguros y la importancia de todos los seguros, el del carro, de la vivienda, y ustedes van a poder hacer sus preguntas sobre este tema al finalizar de la presentación de nuestro panelista. Así que bienvenidos a este tercer módulo de educación financiera. Bueno, ahora sí, demos paso a nuestro panelista del día de hoy, que ha sido el panelista en todos los módulos financieros, y es un gusto para mí presentarles al señor Damaso Saka. Él es especialista en negocios con una licenciatura en asuntos internacionales de la Universidad de Kennesaw aquí en los Estados Unidos. Tiene un posgrado en gestión de la Universidad de Beijing, China, y un máster en administración de empresas en la Universidad de Purdue en los Estados Unidos. También tiene un máster en gestión de la Universidad de Tilburg de los Países Bajos. Así que, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Damaso Saka. Buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es Damaso. Es un gran placer de nuevo estar en su presencia. La semana pasada hablamos de cómo realizar crédito, cómo construir crédito. Hoy hablaremos cómo reconstruir el crédito. Después hablaremos de seguros, porque son importantes, y al final hablaremos de testamentos. Decirles que yo no tengo licencia en seguros, ni soy abogado en testamentos, por lo que mi trabajo es básicamente explicarle los beneficios. Ustedes se educan. Al educarse, entonces sabiamente ya pueden buscar ayuda profesional. ¿Qué es mal crédito? Mal crédito, muchas veces cuando nos ponemos en ciertas circunstancias de mucho aprieto, nos sentimos desesperados. Yo entiendo lo que es mal crédito, porque si alguien es experto en malos créditos, soy yo. He tenido la experiencia, la dificultad y las trabas de tener mal crédito. Si vieran la primera clase, les conté que apliqué por 4 apartamentos y me negaron todas. En esos tiempos tenía mal crédito. Y las cosas en ese país, si tú tienes efectivo, tu dinero no es nada. Incluso muchas veces hay ciertos servicios y bienes que no puedes adquirir con dinero. En cambio, si tú tienes un buen crédito, las puertas se te abren extraordinariamente. Pero el crédito, muchas veces, por la falta de conocimientos, por la falta de educación, el crédito no es la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es lo que te abre las puertas para poder abrir el crédito. La semana pasada dimos una ilustración de un árbol, donde el fruto final, el resultado final eran los frutos y las hojas verdes que nos agradaban tanto la vista. Es igual con el concepto de crédito, pero lo que pasa es que por falta de conocimientos, cuando nos dan esa primera tarjeta de crédito, cuando de repente nuestro puntaje empieza a subir, empezamos a malgastar, a coger miles de tarjetas de crédito, pagar tarjeta sobre tarjeta, tomar responsabilidades como si, por ejemplo, tú haces $40,000 al año y tienes un carro de $25,000. Eso no tiene sentido. Claramente estás poniéndote en un aprieto, en una situación en la que ultimarás agobiándote y ya no podrás soportar. Cuando tienes un mal crédito, no te desesperes, es arreglable, no es cosa de otro mundo. Lo primero que tienes que hacer es dar un paro, para y vea qué es lo que ha sucedido, por qué tú tienes ese mal crédito.
Lo que te recomiendo es, primeramente, después de conocerte a ti mismo y aceptarte a ti mismo, crea un presupuesto. Crea un presupuesto. El presupuesto es muy importante. Una de las razones por la cual ultimamos teniendo mal crédito es por esas compras impulsivas que nosotros hacemos. De repente quieres una camisa que te cuesta $100 porque quieres que la gente vea que llevas esa camisa. Tú cobras $25,000 al año y coges un carro de $30,000 al año a un interés de 25%, con tal de que cuando pares en el semáforo la gente te vea, tú estás feliz. Y todo eso es por falta de presupuesto. En cambio, cuando tienes el presupuesto, empiezas a identificar esos puntos débiles. Y a través de esos puntos débiles que tú empiezas a identificar, empiezas a disciplinarte y ver, mira, he comprado todas esas cosas, no lo necesito. Bueno, no voy a entrar en detalle. Vete a ver la clase de la primera semana y ahí tiene más detalle. Crea un presupuesto. Lo segundo, revise tu crédito. Es muy importante. Tú no puedes solucionar un problema del que tú te estás escapando. Es imposible. Revise tu crédito. Tu crédito te demostrará esta realidad a la que tanto tú tienes miedo. Y no te preocupes. Yo te digo que hay mucha esperanza. No te desesperes. Al final del día hay una luz extraordinaria. Simplemente coja tu tiempo, entienda que tarda para construir un edificio y en un solo segundo lo puedes destruir. Con paciencia, ultimarás reconstruyendo tu crédito. Lo siguiente que tienes que hacer es, una vez quitar tu crédito, hacer un dispute. No sé cómo se dice en español, pero simplemente el dispute significa que tú le dices a la compañía, al reportaje de crédito, que tú no lo hiciste. Tú hagas un dispute de todo lo negativo en tu crédito. La forma que funciona el dispute es que no necesitas una carta grande, simplemente yo no hice eso, yo pagué a tiempo, el banco dice que pagué 10 veces tarde, yo pagué temprano. El Credit Bureau mandará una carta, una notificación a la compañía. Por ejemplo, Banco Herrera, Banco Muñoz. Lina tiene un banco, ahí es donde estoy, Banco Muñoz. Banco Muñoz tiene 30 días para responder a la inquietud del Credit Bureau. Si en 30 días Banco Muñoz no responde, automáticamente el Credit Bureau quita ese reportaje de tu crédito. Automáticamente. Eso no significa que tú ya no debas. Simplemente lo que significa es que ya no refleja en tu reportaje de crédito como deuda. Después de hacer todos esos disputes, por mi experiencia, todo lo que os estoy diciendo es información pública. Simplemente estoy recapitulando las prácticas que yo tomé para poder compartir con ustedes. Por mi experiencia, más del 35% o 40% de las cosas negativas que tenía en mi reportaje de crédito fueron borrados automáticamente. Y eso surgió una mejoría en mi crédito. Ahora, algunas cosas posiblemente que no salga de tu crédito. En estas circunstancias, revise el historial. ¿Cuánto tiempo llevas con esa deuda en colección? Si tú llevas 6 años o 6 años y medio,
te recomiendo que no negocies con ellos. Déjalo, porque a los 7 años automáticamente desaparece de tu reportaje de crédito, dependiendo del objetivo por el cual quieres reconstruir tu crédito. Ahora, si el tiempo es prematuro y necesitas reconstruir tu crédito rápidamente, entonces llame a las compañías de colección. Di, mira, eso es lo que yo les dije, yo llamé, soy Damaso y llamo porque tengo una deuda con ustedes y quiero negociar esa deuda. Por ejemplo, tenía una deuda de 4,000 era 2,300 en una tarjeta. Les digo, yo os puedo dar 1,500. No, les dije, yo os puedo dar 1,500. Y me dicen, podemos darte lo más 10% de descuento. Yo les dije, bueno, de todos modos, mi crédito está peor. Yo no espero nada y a mí no me interesa. Colgué. Al colgar, porque vieron una actividad ya que yo ya había mostrado un interés, empezaron a contactarme y yo les ignoraba. Hasta que me mandaron una oferta que me bajaban en la deuda a 1,300 y me pusieron pagos. Si pago a los 1,300 al contado, se cancela la deuda. O le puedo entrar en pagos 250 al mes por 6 pagos 1,500. Y yo les dije que me mandaran algo en escrito. Cuando recibes una oferta igual, no la tomes enseguida. O grabas la conversación o te lo mandan en escrito. Yo no confío en yo no confío. Es un sistema que uno tiene que ser muy astuto. Ellos me mandaron la carta que sí, al final, después de un tiempo, que aceptaban negociar conmigo a 1,300. Pero, por eso es bueno informarse. Cuando me di cuenta, si ellos me bajan la deuda a 1,300, entonces ellos reportan el balance que yo no pagué al IRS como un regalo. Y entonces esa diferencia entre 1,300 y los 2,200 o 2,300 que yo les debía es como un regalo, como un income que yo ahora tengo que pagar en presupuesto. Y a mí me costaría más pagando al IRS los impuestos sobre esa deuda que ellos me están eliminando que pagándoles a ellos. Y entonces yo le dije, vale, haremos lo siguiente. Haremos una negociación. Yo pagaré hasta que sea menos de 700, creo que son $700. Después de $700 o 700 o 750, lo reportan al IRS como un regalo. Digo, yo os voy a pagar la deuda hasta $659. Y entonces negociamos, yo simplemente escribí el cheque, se lo mandé porque ya había recibido la carta y lo pagué y así se eliminó la deuda. Esa deuda yo quería pagarla, simplemente mi vida cambió hace 2 años atrás y no quería la deuda, simplemente podía haberla dejado y que se cayera, pero quería pagarla y ya, resolverlo y así lo hice. Empiece a orar. Si te das cuenta, en la segunda clase, en el segundo módulo, era muy claro que es imposible que construyas crédito si no tienes ahorros. Y la falta de ahorros, la falta de disciplina, es lo que nos causa tener esos malos créditos. ¿Por qué? Porque hemos estado actuando impulsivamente. Y muchas veces, si haces tantas compras que no sabes ni para qué lo haces. Y entonces empieza a construir un ahorro. Ahora, si tú tienes una tarjeta o algunas tarjetas de crédito abiertas, te recomiendo que revises la clase de la semana pasada. Empiece a pagarlas desde la más pequeña hasta la más grande. Pero muy importante, no faltes ningún solo pago.
Si no eres una persona disciplinada, haga un pago automático que le das a la tarjeta de crédito, tu cuenta, para que ellos quiten los pagos mínimos automáticamente. Eso permitirá que tú no te olvides, porque si tienes que pagar el día 1 y pagas el día 2, ya has pagado tarde. Y entonces siempre hay que pagar antes. Y empiece a disciplinarte pagando esas tarjetas, poco a poco, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Ahora, si todavía tienes la posibilidad de consolidar, de tener alguna posibilidad de poder tomar una deuda y consolidar todas esas deudas, hazlo. Y porque eso te aliviará muchísimo. Si no tienes tarjeta de crédito, vete al banco, dales una tarjeta, dales como $500 o 300 y que te den una tarjeta de crédito de 500 o de 300 de igual cantidad. Es Secure Credit Card, tarjeta asegurada. Y empiece a pagar poco, no uses nunca más del 30% de esa tarjeta. No entraré en detalle, eso se dio en la clase de la semana pasada. Y lo más importante, tenga paciencia. No intentes construir el crédito que hoy está mal, mañana tiene que estar bien. No lo hagas, te vas a hacer daño. Tenga mucha paciencia y verás cómo todo irá bien. Y empieza a monitorear tu crédito cada mes, porque cuando monitoreas tu crédito cada mes, por ejemplo, si se baja el puntuaje y tú haces un clic donde siempre hay un signo rojo y un signo verde. El verde es que has subido y te enseña cómo sube. El rojo te indica que ha bajado y por qué ha bajado. Haces un clic encima, te enseña por qué ha bajado. Sobreusaste tu tarjeta, pagaste tarde, fallaste alguna deuda, no pagaste a tiempo. Todo eso te va enseñando y al ir enseñándote tú irás irás adaptándote. Pero muy importante, no te desesperes, todo irá bien, tú tenga paciencia, véalo crecer, es como un árbol. Cuando coges un árbol de mango, a mí me encantan las mangüeñas. Cuando coges un árbol de mangüeña, coges la semilla, la pones bajo la tierra. Tarda tiempo para que empiece a brotar, pero de repente empiezas a ver unas hojas, una esperanza de vida. ¿Ves? Empiezas a después, ¿qué pasa? Limpia cerca la semilla para que esas plantas malas no la ahoguen. La limpias. Después de limpiarla, empiezas a cuidarla y ese arbolito empieza a crecer hasta llega un momento que ahora te da un placer en el corazón increíble. ¿Y qué pasa? El resultado final son esas mangos que empiezan, ahora ya siento hambre. No, ya no hablaremos de mango. Pero sí, os digo, es paciencia, tenga paciencia. Y por eso a mí ese libro yo le leía veces tras veces tras veces y cada vez que lo leía encontraba algo nuevo en mí que me permitía decir, oh, pero yo no tengo que hacer eso, yo no tengo que pagar $200 para una camisa, es ridículo. Yo no tengo que tener un ropero llena de ropas y de comprar cada día y resulta que solo me pongo el 10% y entonces el dinero lo estoy dando a otra persona. ¿Por qué? Porque quiero que la gente me vea de una manera. ¿Para qué? Tú nunca, si vives en esa vida, intentas satisfacer a la gente, te garantizo que vas a caer. Era mi problema. Pero desde el día que yo acepté que en primer lugar, toda la gente no me puede querer, aquel día obtuve mi libertad. Es lo mismo contigo. No intentes crearlo del día a la mañana. Tenga paciencia. Con esa paciencia verás cómo las cosas se te irán mejorando. Este es el método para reconstruir el crédito. Y muchas veces tú ves en la tele donde hay unas compañías de abogados que dicen, nosotros te vamos a
limpiar el crédito. Llámanos, les llamas, te dicen, te piden $1,000 en adelanto, 250 al mes. Eso no tiene sentido. ¿Saben lo que hacen? Ellos lo único que hacen es dispute. Es lo único que hacen, no hacen nada mágico. El dispute es como el ratón y el gato. ¿Ves? Tú mandas el dispute y el credit bureau lo manda a la compañía. La compañía tiene 30 días. Si en 30 días no responde, automáticamente sale de tu reporte de crédito. Pero si la compañía responde, espera. Después de un tiempo, vuelva a mandar otra vez hasta que la compañía se despiste y pase los 30 días y se sale. Y entonces, ¿por qué vas a pagar a alguien $250 al mes para hacer una cosa que tú mismo puedes hacer? No tiene sentido. Y ¿qué más quería abordar? Y otra cosa, mucha gente tiene muchas deudas de médico en su reportaje de crédito. Y eso ha visto afectar a mucha gente. Hay una ley en ese país. Ese país es muy lindo. Si conoces las leyes y estás bien informado, tú te alivias de muchas cosas. Eso se llama loophole. Es legal, no es ilegal. Hay una ley en ese país que prohíbe la discriminación de la gente que está enfermo en los trabajos o lugares de arrendamiento. Dice, es una ley contra los handicaps, o la gente deshabilitada, que dice que se tiene que tratar a todos igual. ¿Por qué traigo esa ley? Porque hoy en día en ese país, todo lo que tengas que hacer, quitan tu crédito. Tienes que buscar trabajo, aunque sea customer service, quitan tu crédito. Tienes que ir a arrendar un apartamento, quitan tu crédito. O sea, todo. ¿Por qué esa ley te es beneficioso? Lo que tú puedes hacer es simplemente, si son biles de hospital, envía una carta a la compañía de Credit Bureau y diles, mira, creo que estoy siendo discriminado por razones de trabajo. Llevo buscando trabajo y no estoy consiguiendo. Y mi inquietud es que cuando aplico por trabajo, ellos revisan mi crédito. Si revisan mi crédito y ven biles de médico, automáticamente eso implica que estoy enfermo. Y si estoy enfermo, silenciosamente me pueden discriminar. Quiten ese bill de médico en mi reportaje de crédito. Lo harán, tienen que hacerlo. Y entonces, eso no es ilegal, es legal. Eso lo llaman loophole. Simplemente si ves, he cogido la ley y he aplicado a la realidad, que es la lógica de que ahora mismo en todo te quitan el crédito y al mismo tiempo he hecho mis argumentos. Y ya. A ver. Y entonces, como verán, es mucho más fácil reconstruir el crédito de lo que se pueden imaginar. ¿Qué son y para qué son los seguros? Primero, ¿qué es un seguro? ¿Qué es seguro? Piense en la palabra seguro. ¿Qué significa? Seguro significa protección. Significa, por ejemplo, el bebé nace, tu hijo nace. Y la madre tiene el hijo dentro de en su cuerpo, porque protege a ese hijo. Y entonces cualquier cosa que pueda pasar, la madre da su vida por ese hijo. Es igual que el seguro, los seguros. ¿Por qué la madre siempre tiene al hijo? Porque no sabe, o sea, tiene miedo, no sabe si dejo a mi hijo aquí, no, ¿qué va a pasar? Es igual que los seguros. Los seguros es una protección que te cubre en lugar de alguna emergencia, porque si tú dices que a mí no me va a suceder ninguna emergencia,
dime cuál es tu fórmula y seguro que te pediré que me la enseñes. Pero la ley de la vida es que el único que lo tiene, que lo controla todo es Dios. Tú no sabes qué va a pasar. Hoy estoy aquí. Hace unos meses atrás yo no sabía que estaría aquí. El mañana es una incertidumbre que no sabemos. Y entonces, al no saber, ya teniendo una disciplina, tenemos la capacidad de apartar un dinero aparte en lugar de comprar 40 camisas a la semana. Ya tenemos la capacidad de poder poner un dinero aparte y pagar por un seguro, sea seguro de vida, sea seguro para la casa, sea seguro para el auto, sea seguro para en caso de que pierda mi trabajo. Y eso te da una protección a tu familia. Eso es una realidad. Como te digo, la gente que vivía aquí, en esta zona, ellos aquel día seguro que tuvieron fiestas, aquel día comían sobre la mesa, algunos se pelearon, otros se abrazaron, otros bebían, festejaban y ninguno sabía que se levantaría al día siguiente y ya no tendría dónde vivir. Este es el futuro incierto y es una realidad. Para los que leen la Biblia, también es bíblico, está ahí escrito. Tú no conoces lo que pasará mañana. No es que tú puedas controlar todos los riesgos que se te sucedan. No, no puedes, es imposible. El único que puede hacer eso es Dios. Pero tú puedes poner tu parte. En mi país se dice a Dios rogando con el mazo dando. Es decir, tú haces todo lo que puedas en tus posibilidades para minimizar, mitigar el nivel de riesgo en tu vida y en la vida de tu familia. Por ejemplo, si tú vives aquí y tú no tienes seguro, primero tienes una hipoteca. ¿Tú crees que porque haya un huracán, una destrucción, el banco dirá, oh, hubo una destrucción, te quiero mucho, déjalo, no nos debes? No, no, y por eso la gente se desespera. ¿Ves? ¿Acaso no tenías dinero para pagarlo? Tenías ese dinero. Si tú vas a tu ropero, si vas al ropero de tus hijos, si vas a tu nevera, esa comida que tiras todos los días, si vas a esos gastos que no tienen sentido, esas membresías en música, en películas, todo eso, el dinero está ahí. Simplemente en lugar de usarlo para un porvenir del futuro, te has dado el injusto juicio de aplicar ese dinero para cosas que en realidad no te sirven y les enriquece a otra gente. Y ahora estás en una situación en la que estás desesperado. Y es lo que sucede con mucha gente. En cambio, teniendo un seguro, ¿qué pasa? La compañía de seguro te reconstruye la casa o simplemente te da dinero, paga al banco lo que les debías y el resto de dinero que sobra, que queda encima es tu dinero. O simplemente reconstruyes una nueva casa. Y esto es lo que significa seguro. Seguro simplemente cuando piensas en seguro, piensa en tu familia, aquella madre que lleva al hijo dándole de mamá. Esto es el seguro. No sé cómo ponerlo de una mejor manera, pero igual que el auto, en ese país, si conduces sin licencia, no digo que conduzcas sin licencia, va en contra de la ley, pero si conduces sin licencia, te para la policía, te da un ticket, depende de quién te quite. Pero si tú
conduces sin seguro de auto, tú te crearás unos problemas que es como abrir una caja de can of worm, una caja de gusanos. Empiezan a salir ilimitadamente, problema tras problema tras problema. Uno, tienes problema con la ley, eres criminal. Porque ¿qué pasa si tú hubieras atropellado a una persona? ¿Qué pasa si hubieras roto una casa conduciendo? ¿Qué pasa si hubieras roto contra otro carro? ¿Qué pasa? O sea, hay muchos qué pasa y la ley te carga por esas interrogatorias. Si te pillan sin seguro conduciendo, en primer lugar, será casi imposible que tú lo vas a tener seguro. Si un seguro normal te cuesta $100, ahora para que una compañía te asegure, no te bajará de los 300, 400 al mes. O sea, es un dolor de cabeza que tú te puedes evitar. Si no tienes seguro, simplemente no conduzcas. Aquí los seguros de vida, muchas veces no nos damos cuenta de las decisiones que tomamos en la vida. Cuando somos jóvenes, creemos que el mundo se rodea entre nosotros y que no habrá viejez ni hubo niñez. Es egoísmo. ¿Ves? Aquí hay 3 generaciones. 1, 2 y 3. Todos empezamos aquí y todos acabamos aquí. Pero la decisión entre aquí y aquí se concentra aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué decisiones tomamos? Esas decisiones que tomamos son las que determinan nuestras circunstancias aquí. Muchas veces vamos a comunidades donde las casas son muy lindas, las escuelas son de las mejores y en muchas ocasiones creemos que esa gente simplemente se ha levantado y han poseído el dinero. No, son generaciones tras generaciones han tomado decisiones que les han permitido estar en estas circunstancias. En cambio, vamos a otras comunidades donde la pobreza es generacional. ¿Y por qué? Porque en esa generación tras generación, han estado tomando decisiones insabias que al final permite que esta generación, cuando llegue aquí, se sienta paralizado y ahora llega aquí y está desesperado, estás viejo, no sabes, no tienes ni un futuro. Es triste, pero es la realidad. Por eso es muy importante observar. Por eso es muy importante conocer a gente de diferentes culturas. Cuando vine a ese país, yo siempre estaba con la gente de mi país. Hablaba como hablaban, comía como comían, reía los chistes que hacían. O sea, era una vida muy cómoda. Y luego vino un amigo de Nueva York, me dice, si tú quieres crecer en ese país, tienes que salir de esa comunidad. Si eres padre, eres madre, una pareja, el esposo, la esposa, los dos tienen que tener seguro de vida. ¿Y por qué? Porque imagínate que una persona muere. Tienes un familiar, el familiar muere. La muerte es algo natural. Si tienes miedo a la muerte, lo siento, pero es algo natural. Si tú vives, porque morirás. Eso está claro. ¿Cuándo? ¿Cómo? No se sabe, solo Dios sabe. Resulta que tu familiar parte, muere, y ahora tienes que empezar a recaudar dinero para enterrar a esa persona. 2, no sabes ni dónde vas a vivir. 3, el futuro de tus hijos está incierto. 4, dejas todo ese dolor en el corazón con todo eso. Imagínate esa crueldad. Solo porque hemos tomado decisiones
¿Qué nos ha permitido partir de esas circunstancias? Podemos hacer mejor. Podemos hacer muchísimo mejor tomando las decisiones sabias. Tienes que tener un seguro de vida. Es muy importante para esas generaciones. Y así las generaciones pueden ir creciendo poco a poco a poco. Hay otro seguro de trabajo. Por ejemplo, si tú pierdes tu trabajo, la compañía de seguro te paga tu salario. Algunos creo que hasta el 75%, otros creo que hasta el 90%, algunos hasta el 100%, depende del seguro que tienes. Entonces pierdes tu trabajo, no tienes que estar en estas circunstancias, simplemente te da suficiente tiempo. Uno, tienes ahorros, tienes seguro, el seguro te paga y tienes la oportunidad de poder seguir una vida normal y tranquila. Y también cuando les hablaba de seguros, hay otros seguros. A ver, vamos a ir un poco más atrás. Hay otros seguros también, si tienes hipoteca, que en caso de que tuvieras un accidente, en caso de que murieras, el seguro paga por tu casa. Porque imagínate que tienes una casa, tu familia vive dentro, el esposo o la esposa parte, y ahora una persona tiene que quedarse con todos los hijos, no tienes ayuda, no tienes dinero, y ya no te alcanza para pagar la hipoteca, perdéis todo. Pero si tienes un seguro, lo pagáis, la familia tiene más seguridad. Y los hijos vienen a ser mucho mejor que los padres. ¿Por qué donde vives afecta el precio de tu seguro? ¿Cómo funciona el costo de los seguros? El costo de los seguros, la forma que funciona es que es dependiendo del riesgo. Si tú vives en una zona, por ejemplo, si tú vives yo vivo en Atlanta. Si tú vives hay ciertas zonas, por ejemplo, vives en el centro de la ciudad, el costo es muy alto. ¿Por qué el costo es muy alto? Porque el riesgo de que tú tengas alguien rompa dentro de tu casa es muy alto, o el riesgo de que tú tengas accidente es muy alto. Esto es uno. Lo segundo es el código postal donde vives. Por ejemplo, vamos a concentrarnos en el seguro de carro, que todos seguro que la mayoría, más del 60%, tiene que pagar. ¿Cómo se calcula ese costo? Si en la zona donde vives hay muchos accidentes, el costo de tu seguro sube, porque el riesgo de que tú te involucres en un accidente es muy alto. Entonces ese riesgo sube el crédito, el costo del seguro. La otra razón puede ser que en esta zona donde vives hay mucho crimen, o hay un cierto nivel de crimen que para el seguro es un riesgo alto. Cuando esto sucede, también el seguro sube. Por eso ves que en los barrios, en las zonas donde vive la gente con bajos recursos, los costos de seguro suelen ser mucho más altos que en la zona donde vive la gente con mayor fluidez. ¿Por qué? Porque en la zona donde vive la gente con bajos recursos, siempre hay alta tasa de desempleo, es mucho más alto. Las oportunidades son menos, por lo que la posibilidad de riesgo es mucho más alto. Es injusto, los riesgos lo corren todos, pero así funciona. ¿Qué vamos a hacer? Lo único que podemos hacer es edúcate y dé a tus hijos una buena educación para que ellos puedan trabajar en lugar de 12, 14 horas al día, puedan trabajar 8 horas al día, y así en las reuniones que tienen con sus congresistas puedan ir a esas reuniones
puedan tener tiempo para escribir a sus congresistas y políticos, porque esas son la gente que hacen esas leyes. Muchas veces pensamos las elecciones presidenciales, ahí va todo. El presidente, el poder del presidente es para política externa, pero todo lo que te afecta día a día, las leyes que te afectan día a día, el poder está en el Congreso. Porque si el presidente quita una ley, el Congreso puede override la ley. O sea, por eso, pero para eso tienes que educarte antes. Y ¿por qué es importante tener un testamento? Me he dado cuenta que en nuestras culturas, por alguna razón, tenemos miedo a la muerte. No entiendo por qué. Todos moriremos. Todos. O sea, si tú no lo sabías, eso sucederá. ¿Cuándo? ¿Cómo? No se sabe. Si eres un padre, eres una madre, cuando digo padre, es decir, esposa, esposo, tienen las mismas responsabilidades. No importa quién traiga o quién no traiga, y además, si eres un esposo o esposa, no debería existir yo traigo más dinero que tú. Eso no debería existir, no tiene sentido. Para eso sois esposo y esposa. El dinero es de los dos. Los ingresos son de los dos, los bienes son de los dos. Y tener que hacer esos argumentos, yo soy el que trae el dinero, yo soy el que gana el dinero, no tiene ni un sentido. Por eso cuando digo esposo, esposa es lo mismo. Si tienes hijos, tienes que tener testamento. ¿Qué pasa si tú mueres? Si tú mueres, no tienes testamento, el gobierno, la corte, es la que decide quién cuida de tus hijos. Y muchas veces esos juicios, los juicios de la ley no son los juicios más sabios, sobre todo en casos de familia. Y resulta que la persona que tiene que cuidar de tus hijos es la persona que tú ni siquiera hubieras pensado que lo hiciera. Por eso tienes que tener un testamento. Escriba. En caso de que muera, el seguro de vida, cuando tienes seguro de vida, tienes que poner beneficiarios. Es decir, tengo 2 hijos, Juanito, Antonita. Juanito tiene 50%, Antonia tiene 25%. En caso de que Juanito y Antonia no esté, lo tiene Andrés. Si Andrés no está, lo tiene Damaso. Y así sucesivamente. Y tienes que hacerlo de una manera responsable. Si tú tienes un testamento, tienes seguro de vida y dejas el dinero al hijo que es irresponsable o egoísta, el resto de la familia no verá ni un centavo. No verá ni un solo centavo. Entonces hay que ser una persona muy sabia. Hay que abrir los ojos, observe, tú conoces a tus hijos, conoces a tu familia, pero sí tienes que tener un testamento. Porque si no, el gobierno es el que decide quién tiene y quién no tiene, y tú no lo quieres. Escriba testamento en caso de que tú mueras, ¿quién quieres que cuide de tus hijos? Escriba un testamento de tus bienes, de tu seguro de vida, cómo quieres que se invierta. ¿Quieres donarlo a una organización? Puedes hacerlo. Y entonces es muy importante, son cosas que, por eso ves que muchas familias aquí se matan por nada. Y todo eso se puede evitar con solo ser responsable. Escapándote de la realidad no te llegará a nada. Siéntate, vea que sí, eso existe. Y yo estoy en vida porque me nacieron. Y si me nacieron, estoy en vida, la probabilidad de que yo muera es muy alto y sí que algún día moriré. No vayas a decir a la esposa,
Oh, ahora quieres que escriba testamento porque quieres que muera. No, no, esas son niñeces. Eso no es de poca sabiduría. Por eso es muy importante que observemos. Venimos a ese país. Por alguna razón ese país tiene todos esos beneficios. En nuestros países tal vez no. Pero cambie la mentalidad. Piense diferentemente como se piensa en ese país. Traiga lo mejor de tu país. Abandone todo lo feo de tu país. Cuando entres en ese país, adopte lo mejor de ese país y abandone todo lo feo del país. Y te digo, disfrutarás de la vida. Y no tienes que ser un multimillonario para hacer todo eso. No tienes que dejar todo el dinero a tus hijos. Puedes escribir un testamento de que mi seguro de vida, el niño solo puede recibirlo si termina la maestría o si termina la licenciatura. Si el niño no termina la escuela, no recibe ni un solo centavo. O sea, hay que ser, eso es ser un padre sabio. Un padre que deja que los niños hagan lo que quieran no es un padre sabio, porque al final eso ultimará afectando a los hijos a la larga. Recuerda que tú eres la única persona que incondicionalmente ama a tus hijos. Por ejemplo, yo llamo a mi madre y me dice, hola, mi nenito, mi nenito. Y yo no entiendo. A mi edad me llamas mi nenito. Digo, llamamos a mi mamá hermana. Digo, en mi lengua. Digo, Cita, no me llames mi nenito, llámame con mi nombre. Y cuanto más la digo que no me llame mi nenito, me llama mi nenito. ¿Y sabes lo que hago ahora? Hola, mi nenito. Digo, hola, mi mamita, ¿cómo estás? Y, y así, entonces, la vida es mucho más divertida de lo que podemos imaginarnos. Tome decisiones sabias y te digo que verás el fruto en tus hijos. Y con eso daremos paso a las preguntas. Bien, gracias Damaso por la presentación del día de hoy. Aprovecho para recordarles a nuestros participantes que este es el tercer módulo financiero y los dos módulos anteriores están disponibles en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan también disfrutar si no lo hicieron y si les interesa, si piensan que es un material valioso, no se olviden darle like o me gusta y también compartirlo. De todos modos, es importante hacer la salvedad que toda esta información de educación financiera es para las personas residentes en los Estados Unidos, porque nos han contactado de otros lugares, de otros países, que han visto nuestros webinars, pero infortunadamente nuestros programas y nuestros talleres solamente tienen alcance aquí en los Estados Unidos. Así que es importante que todos los que nos ven, pues gracias por seguirnos, por estar en sintonía, pero toda esta educación financiera que hemos estado impartiendo, que Damaso ha estado enseñando, es aplicable al contexto de los Estados Unidos, porque Mira USA está en los Estados Unidos y nuestro alcance es en este país. Bueno, sin más preámbulo, empecemos entonces con las preguntas, Damaso. Dice así, el devolver un auto al banco y no pagarlo, ¿cuánto tiempo aparece en el credit report? 7 años. Todo lo que alguien me preguntó, creo que fue la semana pasada, cuánto tiempo tardaba cuando cancelabas una tarjeta. Llegué a conocer a alguien que uno de los ejecutivos de FICO y le hice esa pregunta y él me dijo que eran 7 años. Cuando el banco te recupera el carro, tarda 7 años. Significa que es, por ejemplo, por eso empezamos dando las clases del presupuesto. Por eso empezamos dando las clases del presupuesto, porque estas son decisiones que al final te va a afectar a la larga. Y entonces tarda 7 años. Bien. Quisiera saber al respecto de los seguros de vida. He escuchado de una tía que sacó un seguro en mi país y a la hora que ella murió no se lo quisieron dar. ¿Cómo saber cuál es un seguro bueno? En tu país, no sé, yo solo sé de las cosas de ese país. Hay leyes, simplemente hay
vete al banco, a tu banco. Hay muchas compañías que dan seguro de vida, muchas empresas te dan esos beneficios también. Y simplemente puedes ir al review de la compañía antes de tomar esa decisión. Vas al review y el review te dice todo, y antes de todo, lea las condiciones del seguro de vida. Porque si el seguro de vida dice que te pagaremos si tú mueres y resulta que te quitas la vida, no te paga nada. O sea, tienes que conocer las condiciones de vida, de las condiciones del seguro. Si el seguro de tu carro, de tu casa para pagar la hipoteca dice que solo te la pagamos si mueres en accidente y mueres naturalmente, no te lo pagan. O sea, lo que puedes hacer es quitar uno para seguro, para pedirles que te escriban uno de cual no importa la condición en la que tú te mueras, te puedan pagar la casa. O sea, nuestros países, por alguna razón, nuestros países son inestables, porque las leyes no funcionan para todos. Las leyes funcionan para una poca gente. Entonces, esa poca gente puede manipular las leyes como quisieran. Y esa poca gente está involucrada con las compañías. En ese país es diferente, las leyes están ahí. La cuestión es que tú conozcas tus derechos. Cuanto más conoces tus derechos, mejor. Yo no puedo hablar de lo de tu tía y no puedo hablar porque no sé, no, en realidad no puedo. Simplemente en ese país es diferente. Bien, dice también acerca de los seguros. Dice, si tengo un seguro de vida y se tienen 3 hijos, ¿se puede repartir el seguro de vida en partes iguales? Sí, sí. Cuando tienes un seguro de vida te preguntan por beneficiarios. Y los beneficiarios, ahí es donde tú vas dando la proporción. Quienes tienen, también lo puedes escribir en tu testamento. También lo puedes escribir en tu testamento, pero sí, de nuevo, yo no tengo licencia en seguros, por lo que yo simplemente respondo a preguntas que no son técnicos. Son preguntas lógicas, básicas. Y sí, tú puedes hacerlo. Simplemente determinas ese porcentaje. A esa persona divides, por ejemplo, si el seguro es 100,000, lo divides entre 3 y el resultado cada uno tiene tal. Lo pones en tu testamento. Cuando escribes el seguro, tienes que tener los beneficiarios. Si tienes un seguro de vida, no tienes beneficiarios, regrese otra vez, llame a la compañía de seguro que te mande el papel para que puedas poner los beneficiarios. Porque si mueres y no tienes los beneficiarios, la corte es la que determinará quién tiene qué. La siguiente dice, mi hipoteca incluye un seguro. ¿Debería obtener otro seguro para mi vivienda? El seguro de la hipoteca no tiene nada que ver contigo. El seguro de la hipoteca es para proteger el banco. Creo que lo hablaremos la semana que viene. Hay un seguro que llaman PMI, que es un seguro que protege al banco en caso de que tú no puedas pagar. Si eres veterano y tienes el VA loan, hay otro seguro que tienes que pagar, que en caso de que tú no puedas pagar, entonces el seguro paga por la casa, por la hipoteca. Pero eso no tiene nada que ver. Y depende del tipo de préstamo que tienes. Si tienes un FHA, ahí tiene un seguro que lo cargas hasta que pagues la casa. Si tienes un conventional loan, entonces ahí el PMI está hasta que el equity de tu casa sea más del 20% de lo que tú debes. Una vez que alcance los 20% del equity de la casa, por ejemplo, si la casa te costó 100,000, lógicamente pagas y tú diste un down payment de menos de 20,000, tú pagas un seguro, lo llaman PMI. Ese PMI mantiene en tu seguro hasta que tú pagues hasta $80,000, sería 99,000, algo así, $80,000, o que la hipoteca, que el valor de tu casa se aumente
y ahora ese aumento del valor de tu casa ahora es menos del 20% de lo que monetariamente de lo que tú debes al banco, entonces desaparece. Ese seguro no tiene nada que ver con tu protección, es para proteger al banco. Ahora, que tú cojas o no, es decisión tuya. Lo único que mi trabajo no es decirte qué hacer, mi trabajo es educarte y tú tomas decisiones sabias. Muy bien. La siguiente pregunta dice, dices que cuando se hace el dispute a los 30 días sale del reporte de crédito. ¿Eso significa que se borra la deuda? Voy a aclararme. No digo que hacer el dispute sale automáticamente a los 30 días. Lo que he dicho, al hacer el dispute, el Credit Bureau manda un reporte a la compañía. La compañía, si no responde en 30 días, sale de tu reportaje. Ahora, si la compañía responde, no sale. Quiero hacerlo muy claro. ¿Y cuál es la segunda pregunta, Lina? Que si, no, esa es que si significa que se borraba la deuda. No, la deuda no se borra. La deuda sigue, pero no te afecta el crédito, porque recuerda que cuando tú vas a solicitar un beneficio de crédito, ellos no van, Banco Muñoz, ¿cuánto te debe Juanito? Banco Santander, ¿cuánto te debe Juan Carlos? Banco Exterior, ¿cuánto? No, ellos no lo hacen. Ellos simplemente van al Credit Bureau, a los Credit Bureaus directamente. El Credit Bureau hace un reportaje, mira en su sistema. Si tu nombre no aparece, si esa deuda no aparece en tu nombre, entonces va otra vez y les dice, no, esa persona no tiene deuda, pero no significa que tú no debas a Banco Muñoz. Tú, posiblemente Banco Muñoz vaya detrás tuyo o simplemente se olvide, no sé. Entonces, no significa que no tengas la deuda. Tienes la deuda, pero simplemente no está en tu reportaje de crédito. La siguiente pregunta dice, tenemos una deuda de 5 años por $17,000 por servir de fiador. Según lo entendido, ¿me espero los 2 años más para que olviden esa deuda? Yo no te puedo decir qué hacer. Es una pregunta que creo que me estás dirigiendo a decirte qué hacer. No. Lo que sí eso estará en tu crédito por 7 años. Ahora, si por 7 años, si hay una inactividad durante el proceso, o sea, debiste y no intentaste hacer pago. Ahora, si por ejemplo te quedan 2 años y la persona que debía intentó hacer un pago al a la compañía, entonces esos ya no son 2 años, ya son otra vez 7 años. Y entonces, en tu caso, seguramente tú sabrás, mira cuánto tiempo te queda, pero sí, por lo general, las deudas se quedan en tu crédito por 7 años. Después de 7 años, si hay inactividad, desaparecen de tu reportaje de crédito. Ok. La siguiente dice, Damaso, nos decías que para pagar las tarjetas de crédito se debe pagar la tarjeta con el balance más grande. ¿No sería mejor pagar la tarjeta que tenga el interés más alto? No, no dije pagar la tarjeta más grande, dije empezar pagando por la tarjeta más pequeña. Es decir, si tienes 3 tarjetas de crédito, en una tarjeta tú debes $500. En la segunda, tú debes 250. En la tercera, tú debes $100. Tienes 3 tarjetas y entonces mentalmente tienes 3 deudas. ¿Y qué pasa? Cuando tienes esas 3 deudas, mentalmente estás agobiado,
estás desesperado, quieres salir de ello y no ves progreso. Al no ver progreso, difícilmente te puedes motivar en seguir esas decisiones apropiadas. En cambio, cuando tú, primeramente tienes que seguir pagando los pagos mínimos en todos. Cuando tú vas y pagas la deuda de $100, mentalmente ahora ya tienes solo 2 deudas y eso te motiva. Después de pagar ese, vas a la segunda, más pequeña, y después te concentras en la más grande. Tienes razón, el interés tiene mucho afecto, pero aquí esos comportamientos, la razón por la cual entramos en esas circunstancias, no es porque sabíamos que un interés era más grande que el otro. Uno, no sabíamos lo que eran intereses. Dos, actuábamos impulsivamente. Tres, no, en ningún momento nos sentamos y medir las decisiones que tomábamos. Ahora quieres salir de ese agujero. ¿Qué pasa? Ese agujero no se sale del día a la noche. Es algo que tú tienes que luchar. Paso por paso, paso por paso, paso por paso. Y el primer paso es esa motivación. ¿Cuál es la motivación? Oh, pagué una deuda. Si pagué una deuda, entonces puedo pagar una segunda deuda. Y al pagar una segunda deuda, puedo pagar una tercera deuda. Con la que tiene mayor interés, obviamente, no pague más del pago mínimo. Pero sí, esa es la lógica. No es la ley, no es ley. Tú puedes simplemente concentrarte en pagar la que tiene mayor interés, puedes hacerlo, pero te estoy diciendo desde un punto de vista de motivación. Excelente. Siguiente pregunta nos dice, ¿es verdad que bajamos nuestro puntaje de crédito cada vez que lo revisamos? No es cierto. Si tú solicitas un beneficio, un préstamo, de cual fuese, o avalas a una persona, entonces sí te afecta. Pero si estás revisando tu puntaje de crédito, no te afecta. Los bancos ahora, muchos bancos dan esos beneficios. Muchos bancos, la mayoría de los bancos te permiten ver tu FICO score. Eso no te afecta. No te afecta en nada. Si tienes tarjeta de crédito, la mayoría de las compañías de tarjeta de crédito te permiten ver, tienen agreements con los credit bureau. Yo, por ejemplo, tengo una tarjeta de crédito que me permite ver mi FICO score. Y entonces yo veo cuando baja, yo veo cuando sube. Y cuando baja, yo puedo ver por qué bajó. Cuando sube, yo puedo ver por qué subió. Y eso no te afecta el crédito. Solo te afecta cuando solicitas beneficios. Préstamo. Es cuando te afecta. Si tú no pides préstamo, no te afecta. También Lina mencionó una cosa que quiero aclarar. Cuando hablaba de la gente que vivía fuera del país y veían el programa. Las clases también te benefician. Te benefician, siga viendo las clases, porque si vas al primer módulo, el primer módulo es universal, no tiene nada que ver con qué país estás. Ahorrar dinero, hacer un presupuesto, eso nos afecta en cualquier lugar que estuviéramos. Y entonces, vea, siga, y si tienes pregunta también la responderemos, solo que en términos de crédito, no puedo ayudarte porque el sistema de crédito de ese país es completamente diferente al sistema de crédito en tu país. Pero si es para ahorrar, para hacer presupuesto, eso no tiene frontera. Solo quería aclarecer eso. Sí, de todos modos, dentro de los programas de Mira USA solo tenemos cobertura en este país. Entonces, valga esa aclaración. Okay. Pregunta, dice, en Estados Unidos hay muchas posibilidades de seguros, seguros de casa, homeowners, seguros de desempleo, seguro de vida. Al año puede ser un costo alto. ¿Cuánto puede ser un presupuesto razonable para invertir en seguros? Yo no sé, no soy licenciado en seguros, yo no escribo seguros.
Mi único trabajo es educarte. Busca un profesional y para que él te eduque. Dice, ¿cómo escogemos el mejor seguro para vivienda con un préstamo FHA o FHA? O sea, hay unos que el deducible es más alto, hay otros que el deducible es más alto que otros. ¿Cómo recoger seguro? Tampoco puedo responder a esa pregunta, no estoy licenciado en seguro, pero decirte que el FHA es un préstamo avalado por el gobierno, el Departamento de Viviendas. Damaso, gracias por enseñarnos todo esto. Tengo una tarjeta de crédito con el TIN o el TIN. Cuando quiero conocer el puntaje de mi crédito, dice que no tienen la información porque la tarjeta está registrada con el TIN. He manejado mi tarjeta bien. ¿Qué puedo hacer para que se me tenga en cuenta el buen manejo del crédito? No sé quién, tienen que tener mucho cuidado. Yo recomiendo si vas a tener tarjeta de crédito que sea con una institución, con una institución a la que se conoce. Por ejemplo, hay muchos bancos. Si tienes una tarjeta de crédito y no se reporta, no sé con quién tiene esa tarjeta, yo no sabría decirle. Asegura, llámales, pregúntales por qué no te reportan al Credit Bureau, ¿por qué no? Porque tiene que reportarlo. Si no lo reportan, entonces, ¿qué compañía es? Seguro que no es una institución de las tradicionales. Y porque yo por abrir mi propia compañía y poner una tarjeta de crédito, puedo hacerlo. Y normalmente esas tarjetas de crédito suelen ser, lo llaman predatory lenders. Son pequeñas compañías que crean esas oportunidades para la gente que no tienen, que tienen mucha dificultad accediendo al crédito en el mercado, que son con las instituciones financieras por alguna razón, por decisiones que uno haya podido tomar. Y entonces los intereses de ellos son catastróficos. Y yo primeramente me aseguraría, si no te reporta el crédito, entonces, ¿para qué lo necesitas? Vete a un banco normal, abra una tarjeta asegurada y dales una cantidad de dinero, te darán la misma cantidad en crédito y con eso empiece a construir tu crédito. Damaso, la persona que acaba de hacer la pregunta nos está enviando una información adicional que aclara la pregunta. Lo que quiere decir es que la tarjeta de crédito fue registrada con un Tax ID number, no con un seguro social. Oh, ok. En realidad no sé. ¿Puedo leer la pregunta nuevamente si te es mejor? Sí, o sea, básicamente tiene un Tax ID. Ajá. Y entonces Y abrió la tarjeta, pero no se le cuenta en su manejo de crédito y quiere saber qué puede hacer. a contarle que tú tengas, en realidad ni siquiera necesitas un Tax ID para construir crédito. Muchos bancos te darán una tarjeta asegurada, aún sin eso, Tax ID. Y si tienes Tax ID, también tienen que reportarlo. Y entonces no tiene nada que ver sea Tax ID o Social Security, no tiene nada que ver. Deberían poder reportarlo. Ahora la cuestión es qué compañía es. Los bancos del mainstream, lo que son los bancos tradicionales, ellos lo reportan todo. Muy bien, estamos llegando a los últimos momentos de nuestro webinar, no sin antes leer una última pregunta. Dice, ¿los beneficiarios de un testamento deben tener número de seguro social o un beneficiario puede estar fuera del país de los Estados Unidos? Sí. Tenía la tentación de responder a la pregunta, pero te recomiendo que hables con la compañía que te extiende el seguro
y ellos podrán aclarecer esa respuesta. Depende de la compañía, depende del tipo de seguro. Entonces, te recomiendo que hables con un profesional. Así que damos por terminado. Muchas gracias, damas. Hoy los invitamos a todos ustedes a seguir conectados en nuestros canales, en todas nuestras redes sociales que están allí disponibles en mi pantalla. Creo que lo pueden estar viendo. Y recordar que hay una encuesta que va a estar apareciendo o automáticamente después de ese webinar o por sus correos. Y nos gusta muchísimo que nos digan qué les parece lo que estamos haciendo o qué otros servicios para nosotros así incorporarlos en nuestros programas. Recuerden que nuestros programas son de cobertura nacional aquí en los Estados Unidos para los residentes de este país. Y bueno, no hay nada más que decir, sino que nos encanta esto, le ponemos corazón a todo lo que hacemos, porque Mira USA, ayudar nos mueve.